Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas, y que ha generado mucha conversación y especulación. Vamos a hablar de algo que honestamente nos da un poco de intriga y curiosidad: Hande Erçel y su supuesta ambición de ser la estrella junto a Kerem Bürsin. ¿Es verdad lo que se dice? ¿Hubo alguna dinámica particular en su relación profesional que vaya más allá de lo que vimos en pantalla? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, analizar los rumores y tratar de entender qué hay detrás de esta idea. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, análisis y las historias más interesantes del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, gracias de antemano por su suscripción. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos trae aquí, Hande Erçel y la idea de que ella quería ser la estrella junto a Kerem Bürsin. Para entender esto, tenemos que remontarnos a la época de Esenkalkapm, o lo que en muchos lugares se conoció como Love is in the Air o Eda y Serkan. Esta serie, como muchos de ustedes sabrán, fue un fenómeno. Llevó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a un nivel de fama internacional que pocos actores turcos habían alcanzado antes. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esto, por supuesto, trascendió la ficción, catapultando su relación personal a los titulares y a la obsesión de millones de fans alrededor del mundo. El título del vídeo que hoy nos ocupa es bastante directo, ¿verdad? Hande Erçel quería ser la estrella junto a Kerem Bürsin. Esto sugiere que podría haber habido una competencia, una intención de liderar, de acaparar el foco de atención, quizás incluso por encima de su coprotagonista. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿De dónde vienen estos rumores? A menudo en el mundo del espectáculo, las percepciones se forman a partir de pequeños detalles, de interpretaciones, de declaraciones que pueden ser sacadas de contexto, o simplemente de la imaginación colectiva alimentada por la propia naturaleza de las redes sociales y los medios de comunicación. Cuando una serie se convierte en un éxito masivo como lo fue Esenkalkapm, la dinámica entre los actores principales se vuelve un tema de interés constante. Los fans quieren saberlo todo: cómo trabajan juntos, si se llevan bien fuera de cámaras, quién tiene más peso en la producción, quién es más popular. Y en este caso particular, Hande y Kerem eran los dos pilares de la serie. Ambos tenían un gran talento, carisma y una legión de seguidores que los adoraban. La narrativa popular entre los fans a menudo se centra en la pareja. La historia de Eda y Serkan era la que vendía la serie, y tanto Hande como Kerem eran esenciales para que esa historia funcionara. Sin embargo, los rumores de que Hande buscaba ser la estrella junto a Kerem implican una especie de lucha por el protagonismo, una intención de eclipsar al otro. A veces esto puede surgir de la observación de quién habla más en entrevistas, quién tiene más protagonismo en ciertas escenas o quién es más proactivo en la promoción de la serie en sus redes sociales. Analicemos un poco el contexto. Hande Erçel ya era una actriz reconocida antes de Esenkalkapm. Había protagonizado otras series exitosas y tenía una base de fans considerable en Turquía y en algunos otros mercados. Kerem Bürsin, por su parte, también venía con una trayectoria destacada y una gran popularidad, especialmente entre el público más joven. Entonces, en cierto modo, ambos llegaron a la serie ya con un estatus de estrellas. La serie más bien amplificó su estrellato y los consolidó como una de las parejas más queridas y comentadas del momento. La idea de ser la estrella junto a puede interpretarse de varias maneras. Podría significar que Hande quería compartir el estrellato, es decir, que ambos fueran reconocidos y aclamados por igual, lo cual parece bastante natural y deseable para ambos actores y para el éxito de la serie. O podría sugerir una competencia por el liderazgo, donde uno quisiera tener más peso o visibilidad que el otro. Uno de los aspectos que a menudo alimenta este tipo de especulaciones son las entrevistas conjuntas. Cuando las parejas de actores aparecen en entrevistas, la forma en que interactúan, quién responde primero, quién domina la conversación, todo puede ser analizado e interpretado por los fans y los medios. Si Hande en alguna entrevista daba respuestas más elaboradas, o si se la veía más activa en la promoción digital.
de la serie, algunos podrían interpretarlo como un intento de afianzar su posición como la principal estrella. Sin embargo, es crucial recordar que Anne Ercel, a pesar de su juventud, ha demostrado ser una actriz muy profesional y dedicada. Ha trabajado duro para construir su carrera y ha interpretado una gran variedad de personajes. Su participación en Senkalkam fue un trampolín, sin duda, pero también fue el resultado de su talento y esfuerzo previo. Por otro lado, Kerem Bürsin también aportó una energía y un carisma únicos a la serie. La dinámica entre Eda y Serkan era precisamente esa mezcla de tensión, comedia romántica y drama que enamoró al público. Y para que esa química funcionara, ambos actores debían estar en la misma sintonía, apoyándose mutuamente y elevando la actuación del otro. Los rumores de rivalidad o de una lucha por el protagonismo suelen ser más comunes en producciones donde hay un elenco muy grande y varios personajes que compiten por la atención. En el caso de Senkalkam, la historia se centraba fuertemente en la relación de los dos protagonistas, por lo que era natural que ambos estuvieran en el centro de la narrativa. Quizás la percepción de que Ande quería ser la estrella junto a Kerem surge de la intensidad con la que los fans vivieron su relación. Cuando una pareja en pantalla es tan querida, a menudo se idealiza su conexión y se buscan narrativas que expliquen esa magia. A veces estas narrativas pueden incluir elementos de competencia o de una dinámica de poder, simplemente porque la audiencia desea entender todos los ángulos de sus ídolos. Es importante también considerar la labor de los productores y guionistas. Ellos son quienes definen los roles y el peso de cada personaje en la historia. Si Ande como Eda era fundamental para el desarrollo de la trama, era natural que tuviera un protagonismo significativo. Lo mismo aplicaría para Kerem como Serkan. La serie fue un esfuerzo colaborativo, y el éxito se debió a la sinergia de muchas personas, no solo de dos actores. Los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel importante en la creación y difusión de estos rumores. Una declaración ambigua, una foto que se interpreta de cierta manera, un comentario en Twitter, y de repente surge una narrativa. En el caso de Ande y Kerem, su relación personal fuera de cámaras añadió una capa extra de complejidad y fascinación para el público. Cualquier cosa que se dijera o hiciera podía ser magnificada y convertida en noticia. Pensemos en cómo se maneja la promoción de una serie. A menudo se busca generar expectativa y mantener el interés del público. Las entrevistas, los eventos de alfombra roja, las apariciones en televisión, todo forma parte de una estrategia de marketing. Si Ande era particularmente activa en la promoción en sus redes sociales, compartiendo momentos detrás de cámaras o interactuando con sus fans, podría haber sido interpretado por algunos como un deseo de acaparar la atención. Pero también podría ser simplemente su forma de conectar con su audiencia y demostrar su entusiasmo por el proyecto. Otra perspectiva a considerar es la ambición natural de un actor. Es normal que los actores aspiren a papeles importantes, a roles que les permitan demostrar su talento y que los lleven a un mayor reconocimiento. Si Ande vio en Senkalkam una oportunidad para brillar, para consolidar su carrera y para alcanzar nuevas alturas, ¿es eso querer ser la estrella junto a Kerem, o simplemente buscar el éxito profesional? Creo que la segunda opción es más probable. Ambos actores estaban en una etapa de sus carreras donde buscaban proyectos que los impulsaran, y esta serie les brindó esa oportunidad de forma mutua. La industria del entretenimiento turco además tiene sus propias dinámicas. Las telenovelas son muy populares y los actores principales a menudo se convierten en figuras públicas muy influyentes. La competencia por ser la cara principal de un éxito puede ser real, pero también es importante diferenciar entre una ambición legítima de crecer profesionalmente y una rivalidad destructiva. Es posible que algunos seguidores de la serie, quizás más afines a Kerem, o viceversa, hayan interpretado ciertas acciones de Ande como un intento de opacar a su coprotagonista. La percepción de quien roba escena, o quien tiene más momentos de gloria en una serie es muy subjetiva y puede depender de los gustos personales de cada espectador. En resumen, la idea de que Ande Ercel quería ser la estrella junto a Kerem Bürsin es una narrativa que surge de la intensa fascinación que generó su pareja en pantalla y de su relación fuera de cámaras. Si bien es natural que cualquier actor con ambición busque destacar y consolidar su estrellato, no hay pruebas contundentes que sugieran una competencia desleal o un intento de eclipsar a su coprotagonista. Más bien, parece ser el resultado de la dinámica de una pareja de éxito que cautivó al público y de cómo los fans y los medios interpretan las acciones de sus ídolos en un torbellino de especulaciones.
Ambos contribuyeron enormemente al éxito de Senkalkam, y su estrellato se potenció mutuamente. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado esta interesante cuestión sobre Andercel y su supuesta ambición de ser la estrella junto a Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones detrás de este rumor y hemos intentado ofrecer una perspectiva equilibrada sobre el asunto. En definitiva, parece que la química y el éxito de la pareja en Senkalkam fueron tan potentes que alimentaron todo tipo de narrativas, y la idea de una competencia por el protagonismo es solo una de ellas. Lo importante es recordar el gran trabajo que ambos actores realizaron y el impacto que tuvieron en el público. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Espero que lo hayan encontrado intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo realmente esta dinámica de querer ser la estrella junto a Kerem? ¿O simplemente fue el resultado de una relación profesional exitosa y una pareja muy querida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus pensamientos y sus puntos de vista. Su interacción es lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda estar interesado en este tipo de temas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al tanto de todos nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.